de YouTube, Facebook y poder estar predicando la palabra de nuestro Dios a pesar de ya más de año y medio de pandemia. Pues iniciamos haciéndolo, gracias a Dios hemos podido perseverar y gracias a Dios también usted ha estado aquí conectado, estudiando la Escritura. Qué bueno que el día de hoy esté aquí escuchando lo que Dios tiene para sus vidas. Si usted es la primera vez que se conecta, bienvenido también. Qué bueno que está aquí, permanezca porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es algo que trae vida al hombre, es algo maravilloso que podemos nosotros obtener de parte de Dios. Es la bendición de Dios para aquellos que Él ha escogido para estar con Él eternamente. Así es que manténgase aquí conectado, sabemos que Dios va a hablar a su vida. Y bueno, hemos estado estudiando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a estudiar el versículo 20 y 21. La iglesia, que es el tema que está tratando el apóstol principalmente en relación a orar por la iglesia, en lo que la iglesia es, que hemos descrito en los versículos anteriores. Vemos que actualmente hay una diferencia en la descripción de lo que la Biblia habla de iglesia, de lo que tenemos que hacer, cómo vivir y para qué hacer todo eso, que es lo que Dios usa para impactar este mundo, el corazón de las personas, es lo que el Espíritu Santo usa, es lo que nos ha encargado para Él usar para traer salvación para otros. Hemos visto que se ha distorsionado en el funcionamiento en la vida de la iglesia. La iglesia ha tenido que inventar inclusive pseudo manifestaciones divinas. Es decir, ha tenido que inventar cosas que parecen espectaculares para que la gente venga, para ser atractivos al mundo. Empezamos a depender de cuestiones de ambientes eclesiásticos, es decir, que tengamos un lindo ambiente, que huela bien la iglesia, que haya bonitas luces, bonita decoración, que nos vean hacer las cosas bonitas aquí, le sonriamos a la gente, la tratemos bien, que nos vean haciendo cosas atractivas. Y no quiero decir con esto, ponga mucha atención, ahora sí como decimos, ojo, mucho ojo, atención en esto. No estoy diciendo que eso propiamente sea algo pecaminoso, no nos equivoquemos. El problema está en que no es lo que encontramos en la Biblia como un medio para cumplir lo que Dios nos encargó en Mateo 28, hacer discípulos. Creemos que nosotros necesitamos traerlos casi, ¿verdad? Rogándoles que vengan a la iglesia para que ellos sean salvos. Y si logramos conectarlos con un medio atractivo para ellos, entonces van a permanecer. Eso es totalmente falso. No está mal que utilicemos la tecnología como lo estamos usando ahorita para transmitir la palabra de Dios. No estoy diciendo que la iglesia tiene que ser un chiquero, donde no esté limpio, ni procuremos estar bonita y decorada. No, pero eso es secundario. Eso es totalmente fruto de lo que nosotros queremos hacer por Dios, pero no es lo esencial. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas iglesias o la iglesia ha tenido que formarse de esa manera y pensar que porque llenas muchas sillas con ese tipo de acciones, entonces estás cumpliendo con el objetivo, estás haciendo lo que Dios nos ha encargado. Y eso es una terrible mentira. La Biblia muestra, principalmente en el libro de los Hechos, que fue la valentía que surge de una vida de comunión con el Señor y que esa comunión lleva de forma natural a una vida de santidad, lo que causó un verdadero impacto en el mundo. Lo que estoy queriendo decir es que todo esto es muy engañoso y podemos tenerlo y no haya predicación del evangelio y no haya regeneración. Puede haber personas que estén dentro de un grupo que parezca cristiano, que no estén regeneradas porque se sienten bien de estar en ese grupo, porque tienen una cierta pertenencia a ese grupo, porque los atienden bien, porque ven cosas agradables, porque se sienten tienen ciertas sensaciones que les gustan y que los hacen regresar cada 8 días. Eso lo hace también el cine, el teatro, cualquier otro tipo de arte, un concierto musical que no tiene nada que ver con Dios.
El verdadero cambio en la persona viene a través de la predicación y el modelar el evangelio. Esto es lo que vemos en la Escritura. Esto es lo que Dios usa para impactar el corazón. Ciertamente el amor entre hermanos y la misericordia de la iglesia hacia el perdido impactó, es decir, la misericordia que se mostraba aún a aquellos que no eran parte de la iglesia impactó. Pero por vivir el evangelio, no porque tengamos recursos que te podamos utilizar y que entonces haga que la gente se sienta bien aquí y esperar que a lo mejor en un momento le pueda llegar a caer el 20. Hemos tergiversado y colocado dentro de la iglesia las prioridades en una forma totalmente equivocada. Qué bueno que haya todo eso siempre y cuando no perdamos de vista, repito, la predicación del evangelio y la vida de comunión y de santidad de la iglesia. Hay iglesias que se sienten muy relevantes, que se autoperciben relevantes porque tienen una cantidad de miembros tremenda, pero que no tienen ningún tipo de disciplina respecto al pecado dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Escándalos que están provocando peores situaciones que estén ahí las personas. No hay nada, no hay una predicación invitando a la verdadera santidad, al morir a nosotros mismos. No, es centrado en el hombre y en el logro humano y en el éxito y en el procurar cosas buenas, y entonces pensamos que si la gente imita eso, entonces ya va a estar por toda la eternidad en el cielo. Ese es falso, es herético de hecho. Eso no es el evangelio. La iglesia primitiva y los primeros años de la iglesia perseguida impactaron por vivir la palabra de Dios, por ser como Cristo. Su voz era oída por la convicción de su pensamiento mostrada en acciones, no centradas en ellos mismos, sino en el encargo de hacer discípulos de Cristo, exponiendo la verdad, las enseñanzas de Jesús sin cobardía. Este sigue siendo el mismo llamado de la iglesia. Vivir convencidos, mostrando el fruto del Espíritu para que otros puedan venir al Señor a través de la edificación de los que estamos dentro de la iglesia, y que por supuesto esto no es el motivo para hacer crecer el orgullo, el ego, el beneficio personal de aquel que comparte el Evangelio, sino la gloria era en ese tiempo lo que hacía la iglesia, siempre ha sido y será para Dios. Es indispensable entonces que nosotros busquemos como iglesia de Cristo esa comunión, que no la perdamos, que no la abandonemos, que nos demos cuenta de ese maravilloso medio para comunicarnos con Dios y entendamos y experimentemos el poder de la oración. Este es el tema el día de hoy. La semana pasada hablábamos de cómo un pastor ora, cuáles son las motivaciones, cuáles deben de ser los deseos y cuáles deben de ser las intenciones y lo que debe de buscar un verdadero líder dentro de la iglesia en relación a las ovejas. Y aquí continúa diciendo el apóstol Pablo, como abriendo el campo, ¿verdad?, la visión y la perspectiva de los hijos de Dios. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios hermoso. Tuya es la gloria por siempre. De generación y generación, Señor, alabaremos tu nombre. Es el deseo de nuestro corazón, ser gratos a ti. Y el día de hoy queremos pedirte que tú nos muestres qué es lo que tú quieres para nosotros. Que estemos dispuestos a vivir bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, bajo tu autoridad, ser guiados por todo lo que tú quieres para nosotros. Te bendecimos, Dios, porque eres bueno y queremos pedirte, háblanos. Muestra tu misericordia para tus hijos que estamos escuchando esto, y que el día de hoy, a través de tu palabra, seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Jesucristo nos dejó un ejemplo aquí en la tierra. Su vivir, su caminar aquí en la tierra fue de completa y perfecta comunión con el Padre. Él dijo en los evangelios, sus palabras fueron: yo he venido en obediencia al Padre. Y eso lo mostraba de una forma muy, muy especial. Pasaba tiempo de intimidad con el Padre. ¿A través de qué? A través de la oración. Ese ejemplo que nosotros, si somos verdaderamente sus hijos, si nos consideramos sus discípulos, ¿quién es un discípulo? Aquel que aprende de mirar el ejemplo, seguir los pasos de su maestro, vivir con las convicciones que él tenía. Él dejó su vida como un ejemplo para que nosotros también como hijos vivamos en oración. En Lucas 18:1, el evangelista plasmaba estas palabras. Cristo expone ahí una enseñanza acerca de un rey, un juez injusto, y aquella viuda que va y que iba y que le pedía, y él lo pone este ejemplo para que nosotros seamos persistentes. Así lo dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ve de qué forma lo plantea aquí el evangelista para que nosotros escuchemos la voz de Dios? La oración debe de ser una necesidad en la vida de un hijo de Dios. Y aquí nos dice: y no desmayar. ¿Por qué nos es tan enfático la palabra de Dios en relación con no desmayar? Porque es demasiado fácil desmayar. Es demasiado fácil abandonar la oración. Es demasiado fácil dejarla para después. Me levanté tarde, hay oro en el camino, o hay oro allá, y luego hay un problema en el camión o en el tránsito, y ya lo último que hacemos es orar, o más bien lo primero que abandonamos es orar. Perdemos el sentido de la oración también. Es tan fácil. ¿Cuándo oramos? Pues cuando vamos a comer, y ahí sí no fallamos, ¿verdad? Y gracias, Señor, y a veces hasta es un rezo igual, sin ninguna intención de agradecimiento, sin ninguna petición real de pedirle al Señor la bendición por los alimentos. Ya lo hacemos como una costumbre. Lo repetimos como un periquito, sin ninguna conciencia, sin una mente puesta en eso, sin un verdadero agradecimiento. Por eso la instrucción de mantenernos convencidos de la importancia de la oración en la vida cristiana, de darnos cuenta, y es lo que Dios quiere, que vayamos y abramos nuestro entendimiento, ampliemos nuestro entendimiento a través de su palabra y podamos mirar con los ojos espirituales el poder que hay en la oración, el poder que Dios nos ha dispuesto para orar. Por eso el Señor Jesucristo estaba insistente en eso. Quiero que aprendan que tienen una necesidad profunda de orar. ¿Por qué? Porque somos criaturas. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para vivir sin Dios. El hombre, por el pecado, cada vez que entra el pecado y cada vez que hay más pecado, más alejamiento de Dios y menos se da cuenta de esa necesidad. Venimos afectados nosotros los hijos de Dios con esa mentalidad de pensar que podemos hacer, podemos trabajar, podemos ganar el sustento, tenemos que hacerlo de hecho, y nos justificamos en eso. Yo tengo que ir a trabajar y por eso puedo dejar de orar. ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo el sentido de nuestra naturaleza de criatura, perdiendo el sentido de que tenemos la necesidad de entender, y mucho más ahora todavía con ese pecado residual en nosotros, de entender nuestra naturaleza dependiente de Dios. Cuando nosotros no estamos cerca de Dios, vamos a causar muchos problemas. Estamos causando como humanidad muchos problemas. Hemos causado muchos conflictos por ese alejamiento de Dios, en donde Dios pacientemente ha esperado, pero a su tiempo va a tener que impactar este mundo, va a tener que ajustar las cuentas y traer justicia al mundo. Los hijos de Dios oramos reconociendo esa necesidad de estar en comunión con Dios, de no desmayar, de entender que la fortaleza la tenemos en Dios.
el apóstol Pablo en medio de instrucciones que le daba también a la iglesia en Tesalónica. Ahí en el capítulo 5 de su primer carta, versículo 17, está uno de los textos más cortos de la Biblia, pero que tiene que traer una reflexión muy importante para nosotros. Orar sin cesar. Quiere decir que no debemos nosotros interrumpir en nuestra vida la oración. Lo necesitamos. Tenemos que comprender que sin Dios estamos perdidos. Todo hijo de Dios lo ha experimentado. Cuando abandonas tiempos de oración, inmediatamente tu carne empieza a tomar ventaja, y cuando menos te esperas ya estás viendo lo que no debes, diciendo lo que no debes, dejas de hacer lo que debes, dejas de estar mirando lo que debes, dejas la lectura bíblica, dejas de estar observando lo que Dios te ha encargado, etcétera, etcétera. Nuestra vida va en un declive, porque sin Dios somos menos que nada. No debemos de interrumpir, ese es el llamado. Orad sin cesar. Dios, como ya lo mencioné, nos creó para que seamos dependientes de Él. Y el ejercicio espiritual que tenemos a través de la oración es precisamente que estamos convenciendo en nuestra mente, convenciendo y entendiendo que es la forma en que Dios va a actuar y es la forma en que necesitamos vivir. En Lucas 21:34, el Señor también les decía: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces, para no caer en eso, para no estar sometidos a nuestra carne, para no estar distraídos con este mundo, para no estar viviendo en egoísmo y en egocentrismo, para no estar enrolados en este mundo, afanados con esta vida, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 36 de Lucas 21. Velad, pues, en todo tiempo, orando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Velad pues en todo tiempo orando. Y esta palabra velad, qué bueno que podamos pasar noches velando. Cristo lo hizo. Antes de escoger a sus discípulos, dice que toda la noche se pasó platicando con el Padre. Hay personas que son capaces de estar ahí, plática y plática, jajaja, jijiji, jojojo, con sus amigos, y a veces se pasan horas y horas, y hay personas que toda la noche están ahí platicando y cotorreando, pero si oran ni 3 minutos, bueno, ni 30 segundos a veces, y ya estás ahí todo cabeceado, ¿verdad? Y ya, como dice, agachaste el pico y ya estás dormido. Tenemos que darnos cuenta, qué bueno que ores, que velas, que no duermas una noche orando, pero esta implicación es más bien, hay que abrir los ojos. Velad significa estar atento, entender los tiempos, entender lo que estamos viviendo. Ayer hubo un temblor aquí. Hace 2 días hubo una inundación en la zona de Catepec, aquí en la Ciudad de México. Hace 5 días, inundación, 43 muertos en Nueva York. Hace 2 días en Tula, Hidalgo, 17 muertos en un hospital. Hace una semana, igual aquí en Tlanepantla, una tromba que se llevó todo un mercado, estuvo a punto de matar gente. Bueno, se llevó a una muchachita, ¿verdad? Y no sabemos cuántas personas fueron afectadas. Murió una persona ahí y terminó 80 kilómetros adelante que no la encontraban. En fin, terribles circunstancias. El día de ayer acaban de autorizar, no sería raro pensar, ¿verdad?, que por eso se sacudió la tierra de que Dios no está de acuerdo, que se haya legislado en contra o a favor más bien del aborto, en contra de que se condene el aborto en nuestro país. Es terrible que eso esté sucediendo y Dios va a implicar juicio aquí. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Como dormidos, enlazados, glotones,
embriagados por las mismas pasiones de este mundo, afanados con lo que el mundo está teniendo. No estamos haciendo diferencia. Dormidos. Y el Señor nos dice, despierta, velad, abre los ojos y en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Uno de los más grandes, o vamos a llamarle así, más influyentes pastores en Sudamérica, en Colombia, de una de las iglesias más grandes en Colombia, se promovió a favor del ecumenismo, a favor del Papa. Es impresionante que no podamos estar mirando el impacto de las palabras. Y bueno, Dios hace evidente los corazones. Yo le comentaba al pastor, le decía, hay que orar, que Dios tenga misericordia de nosotros, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que estemos firmes, que el Señor nos tome, nos venga por nosotros como una iglesia que se ha preparado, como una de esas 10 vírgenes que están llenando sus lámparas con aceite, que estamos listos para la venida del esposo, que nos conservamos como la iglesia que va a venir Él, que Él quiere, que es una iglesia sin mancha y sin arruga, santa, hacedora de buenas obras. La oración es el medio de gracia para que sus hijos recibamos la ayuda necesaria para nuestra vida, para caminar como Dios le agrada, para vivir ahí. Tenemos la provisión física, claro que sí, la pedimos a través de la oración, pero también el ánimo que necesita nuestra alma para levantarnos y seguir adelante en la obra de Dios. La fuerza espiritual para predicar como debe de ser la palabra de Dios. Pedimos la protección de Dios y todo esto sucede a través de la oración. Así lo ha dispuesto el Señor. Y en Efesios 3:20 expresaba por eso el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no depende de nuestra oración para que su plan se cumpla, pero ha hecho este medio y Dios va a poner, si tú y yo no lo queremos hacer, Dios va a levantar quien sí lo haga. Así es que Dios quiere que estemos dispuestos y levantemos nuestra mano y le digamos, Señor, heme aquí. Y doblemos nuestras rodillas y dediquemos tiempo, que nuestra intención sea esa, siempre estar orando sin cesar. Y hay una bendición grande cuando nosotros hacemos eso. Nuestra fe es afirmada. Dios es mucho más sabio que nosotros al hacer lo que Él tiene que hacer. Dios es mucho más sabio y es lo que está diciendo. Él es más poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es mucho más sabio que nosotros. Pero sin embargo, como sus hijos, Él nos va desarrollando en sabiduría. Él va haciendo que crezcamos en sabiduría en nosotros para que pidamos cada vez mejor, para que vivamos cada vez más en santidad. El Salmo 139:1 nos enseña eso. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La oración es un medio de gracia por esto, porque Dios no necesita saber nada más de lo que nosotros le vamos a pedir, nada más de lo que nosotros vamos a poder expresar en nuestra oración. Él ya lo conoce todo, Él no necesita saber eso, pero nosotros sí, y es el medio por el cual, número uno, como ya dijimos, Dios ha escogido para actuar y hacer su obra, pero también para que nosotros seamos capacitados para hacer esa obra, para participar de esa obra, para entender lo que Dios hace. Aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está. Dios no necesita la oración para obrar, pero ha establecido usarnos para obrar. ¿Cómo? Cuando oramos y cuando obedecemos. Y esto es maravilloso, porque si tú te pones a pensar, Dios podría predicar el evangelio sin nosotros. Claro. Dios podría poner un letrero en el cielo con las cosas que a todos los escogidos o a todos los hombres a los que Él escogió para salvación, poner ahí el evangelio, a ver, aquí está mi mensaje de salvación. Él podría hablar como lo hizo ahí en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Él oíd. ¿Podría esa misma voz ser escuchada en el mundo? Claro que sí. Pero Dios quiere que nosotros participemos de esa obra. Dios nos incluye como Padre amoroso para que nosotros formemos parte de eso. No porque Dios nos necesite, no seamos indispensables para Dios de ninguna manera. A veces actuamos como si fuera así. A veces somos tan orgullosos, no, ya voy a dejar de la iglesia, así, como si Dios te va a decir, ay, por favor, no. O sea, chantajeando, parece que estamos chantajeando a Dios. No, al contrario, Dios nos dice, ven, mira, aquí está, quiero que participes en esto. Yo lo podría hacer mejor que tú, yo lo podría hacer bien, sin problemas, sin conflictos, sin desgaste, pero quiero que tú como mi hijo, te amo tanto que quiero que participes de esta maravillosa obra. La Nueva Traducción Viviente dice Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios determinó que a través de sus hijos se manifestara su poder y se manifestara su misericordia. Por eso tenemos que permanecer apegados a Él. Por eso oramos para entender esa voluntad. Así nos enseñó ahora el Señor Jesucristo. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Él determinó eso, que Él va a manifestar su poder, que nosotros cuando venimos a orar le pedimos a Dios, expresamos a Dios y escuchamos de Dios cuál es esa voluntad. Entonces es un maravilloso privilegio tuyo y mío como hijos, el que estemos en comunión con Él para prepararnos, capacitarnos, alentarnos, entender la sabiduría, etcétera, todo lo que se necesita para hacer la obra de Dios, para traer a otros al camino del Señor. Es un maravilloso privilegio que no debemos abandonar nosotros. Por eso podemos decir que es un deber cristiano orar. ¿Escuchaste? Es un deber cristiano orar. Déjame leerte un párrafo que me impactó de John Piper. Expresa esto de la oración como un deber. Dice, es un deber de la misma forma, así como para un buzo es ponerse su tanque de aire antes de tirarse al agua. Es un deber de la misma forma, así como los pilotos deben de escuchar los controles de tránsito aéreo. Es un deber de la misma forma, así como para los soldados en combate es limpiar sus rifles y cargar sus armas. Es un deber de la misma forma, así como para las personas con hambre es comer. Es un deber de la misma forma, así como las personas sedientas necesitan beber agua. Es un deber de la misma forma, así como para una persona sorda es ponerse su aparato auditivo. Es un deber de la misma forma, así como para un diabético es tomar su insulina. Odio al diablo. Odio la forma en que está matando a algunos de ustedes al convencerlos de que es legalista
hacer oraciones regulares en privado y con disciplina. Necesitamos entender, como dijo Jesús, la importancia, la necesidad de permanecer orando, no abandonarlo. El deber de orar es reconocer que soy un pecador con una necesidad urgente. Estar en comunión con mi Dios, con mi proveedor, con mi sustentador, con mi Rey, con mi Salvador, con aquel que guía mi vida, con mi Maestro, con mi Padre eterno y amoroso. ¿Cuándo? Todos los días, día con día. Y cuando entendemos esto, entendemos cuál es el propósito de que Dios nos coloca aquí. Y expresa esta adoración. En las Biblias le ponen ahí una doxología, una expresión de adoración a la gloria de Dios, a quien Dios es. El apóstol Pablo está tan emocionado de entender todas estas cosas que él por eso expresa: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. La iglesia estamos diseñados para darle gloria. Dios manifiesta sus atributos comunicables a través de su pueblo redimido, a través de sus hijos, a través de aquellos que fueron escogidos para ser justificados por la obra de Cristo Jesús, a través de aquellos que recibieron el regalo de la fe. En Cristo se manifestó la realidad y el carácter de Dios. Por eso dice: a Él sea la gloria también en Cristo, en la iglesia. En Cristo de primera instancia se manifestó la realidad y el carácter de Dios hacia una humanidad perversa, alejada de Él. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 vemos esto. Los primeros capítulos de Hebreos es el estudio de cristología más hermoso, ¿verdad? Nos plasma quién era Cristo. Dice Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La encarnación divina es el acto más sublime de misericordia a la humanidad. Vimos su gloria, decía el apóstol Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ahí se mostró la maravillosa gracia, el amor de Dios, para que nosotros pudiéramos ver en carne y hueso la realidad de su existencia. Y una vez que Cristo asciende al cielo, le da instrucciones a sus apóstoles para llevar este evangelio, para que ahora la iglesia, Cristo deja a su iglesia aquí en la tierra para lo mismo, para que el mundo mire la realidad de su existencia, la realidad de su redención a través de redimidos. La realidad de su amor a través de aquellos que hemos recibido la salvación. La realidad de su gracia, la realidad de su justicia, de su misericordia, de todo lo que Él es. En lo que hablamos, en lo que expresamos, pero también en lo que vivimos. Por eso el Señor nos decía: dar de gracia lo que de gracia han recibido. La Nueva Biblia de las Américas tradujo
Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Cada hijo de Dios que vive en comunión por toda la historia y los que vengan más adelante, las generaciones subsecuentes, que vivan en comunión con Dios en santidad, vamos a reflejar esa gloria. Vamos a iluminar este mundo lleno de tinieblas. Cristo nos dejó este encargo. Cristo lo hace a través de nosotros. Por eso, los hijos de Dios debemos permanecer en comunión con el Señor. Y esa comunión, como ya lo vimos, se logra a través de tiempos de oración con el Señor, a través de tiempos en los que tenemos esa intimidad con Dios, a través de ese tiempo en el que estamos disponiendo nuestra vida, nuestro corazón, nuestro oído, nuestros sentidos a la voz de Dios. Oramos como un medio primeramente de relacionamiento con Él. El Salmo 16:11 nos muestra la importancia de eso. Tenemos que ver la oración como un deber, como ya lo vimos, en la necesidad que tenemos, en la necesidad que existe alrededor de nosotros. Pero también tenemos que ver la oración como ese medio de intimidad en donde nuestra vida va a tener esa luz con la paz y el gozo mostrado de Dios, mostrado en sus hijos. Por eso el Salmo 16:11 dice el salmista: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, qué bueno que veamos como un deber disciplinado. Eso no es legalismo. Eso es el entendimiento de mi necesidad de hijo de Dios. Pero ahora no solo lo veo como un deber, ya que cuando oramos podemos experimentar el amor, la presencia de Dios y el deleite en Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. No hay un mejor lugar, no hay una mejor situación, no hay un mejor tiempo que podamos dedicar de nuestras vidas en la oración que nos lleva. No una oración, repito, de esas que voy a orar porque tengo que orar. Señor, gracias por esto, por lo otro, la comida, esto. Gracias porque quedé contigo en orar. No, en el que estemos ahí, ¿verdad? Disfrutando de su presencia, en que venzas la tentación de levantarte, venzas la tentación de atender el teléfono, venzas la tentación de tus actividades de ese instante y te quedes ahí y digas: Señor, aquí voy a estar porque es el mejor lugar donde puedo estar, y nos dedicamos un tiempo para adorarlo y exaltarlo, y ahí nos deleitamos en eso. Entonces, cuando dejamos de ver solamente eso como un deber y lo empezamos a experimentar en algo que disfrutamos, mira, eso va a cambiar totalmente cada instante de nuestras vidas. En Filipenses capítulo 4 hay un interrelacionamiento también entre la oración y ese deleite, ese regocijo. Dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Te das cuenta cómo lo contrario a estar regocijado sería estar afanado, ¿verdad? Preocupado, ahí afligido por las circunstancias. Dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿cómo podemos desechar el afán y que podamos vivir regocijándonos? Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando oramos y no estamos, Señor, es que sabes que yo, ay, Señor, es que mi hijo, mira, no se levanta y no lo veo para cuándo. No, sino tuya. ¿Cuándo das gracias? Cuando ya recibiste el beneficio. ¿Cuándo das gracias? Cuando estás seguro que vas a... Cuando no escribes esa petición y hasta me dices, de antemano, muchas gracias por la atención, ¿verdad? Claro, ya te atendieron, ya tienes una razón de dar gracias. Y si eso se resuelve en tu petición, ya tienes una razón mayor para dar gracias.
Entonces no es nada más la atención que tenemos, sino sabemos que en la misericordia, la soberanía de Dios, lo que estamos viviendo en nuestras vidas es siempre algo que traerá un bien, una intervención divina para eso. Por eso damos gracias, porque Cristo ya hizo lo necesario para que entremos a su presencia, dice Hebreos capítulo 4, y tengamos activa la gracia y la misericordia de Dios a través de un oportuno socorro, una ayuda de Dios precisa. Entonces, si estás pasando por alguna necesidad, estás pasando por algún problema, alguna aflicción, tú tienes que estar seguro que Dios no está dejando de intervenir en eso. Lo recordaban todos los profetas, lo recordaban el salmista, lo recordaban Nehemías en el capítulo 9, cómo Dios había en medio del desierto levantado una nube para que sobrevivieran en sombra y una columna de fuego, que dicen que esas dos cosas, manifestaciones de Dios, los guiaba, los mantenía, los hacía permanecer. Así está Dios en nuestras vidas. No cambiando las circunstancias necesariamente, pero sí abasteciéndonos de su cuidado permanente y fielmente. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos: Señor, yo sé que estás aquí. Gracias, porque sé que tienes el control. No te pido que tengas el control de las cosas, tú ya lo tienes. Confío en ti, muchas gracias. Y quiero poner delante de ti esto y esto y esto y esto. Y mira, no vamos a estar afanosos, sino al contrario, vamos a levantarnos con gozo, regocijados. Vamos a levantarnos: Señor, tú tienes el control de todo, y qué importa el COVID y qué importa el desempleo. Señor, tú eres más sabio y tendrás un propósito. Y qué importa si esta situación no está resolviendo, qué importa, tu presencia es lo más maravilloso y es suficiente. Y entonces, seguro Dios va a seguir actuando, y muy probablemente a favor. Cuando entendemos esas cosas, estamos entendiendo su voluntad y vamos a ver el favor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que pasar ciertamente de ver la oración como una disciplina a ese deleite en su presencia, y que podamos deleitarnos al ver esa manifestación de su poder. Termino con esta frase de John Piper: el alma que nunca pasa de la disciplina espiritual al deleite espiritual probablemente se convierta en un alma áspera y condenatoria. La dulzura, ternura y humildad que vienen de la palabra de Dios crecen del deleite y el maravillarse en la gracia del hecho de que se nos ha concedido el conocer a Dios. Entonces, si los hijos de Dios somos fieles en la oración, viviremos en comunión con el Señor, viviremos en el gozo y deleite verdaderos que nos llevará a experimentar ese poder maravilloso que Dios ha prometido, ese poder que el mundo necesita observar y es usado por el Señor para ser traídos a Cristo, aquellos que no le conocen. Es la luz de la iglesia, es el poder de la oración que le da gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y permite que seamos levantados disciplinadamente en orar, que lo veamos como ese deber en todas las áreas de nuestras vidas, pero que ese deber, al pasar ese tiempo contigo, pueda convertirse en un deleite, en una vida que, a pesar de adversidades y problemas, podemos mostrar claramente para todos los que están alrededor de nosotros paz y gozo. Que podemos nosotros saber que Dios está al control de todas las cosas, de tal manera, abastecido nuestro corazón de eso, de tal manera que estemos confiados enfrentando cualquier circunstancia. Porque eso es lo que a través de la historia ha impactado a este mundo. Cuando aquellos mártires sufriendo te alababan, cuando aquellos gozosos eran perseguidos, cuando aquellos recibían cualquier tipo de castigo, tortura, sabiendo que tenían un Dios vivo y verdadero que había transformado sus vidas. Señor, que estemos totalmente dispuestos, abastecidos a través de estos tiempos, que tengamos de intimidad contigo. Te bendecimos y te honramos y te agradecemos, Dios, por este medio tan precioso que nos has dejado,
Este medio de tener comunicación contigo a través de la oración. Permítenos experimentar ese poder que tú has dejado, Señor, para que a través de la oración, el poder de la oración lo podamos experimentar por tu gracia y misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la honra a ti, que eres el único que la merece, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos, mantengámonos en comunión con el Señor. Que Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo.